Hola, ¿qué tal amigos? Hoy voy a resolver un problema de redes de agua potable de sistemas en paralelo. Este problema se encuentra en el libro Hidráulica de tuberías de Juan Saldarriaga. Es el problema 5.23, el que dice: en la red matriz del sistema de distribución de agua potable del sistema de agua Pereira, Colombia, se tiene el sistema en paralelo mostrado en la figura del problema 5.23. El caudal total que puede pasar por este es de 254.3 litros por segundo y la presión en el nodo inicial es de 343 kilopascales. El material de ambas tuberías es de asbesto cemento. ¿Cuál es la presión en el nodo final y cuáles son los caudales por cada tubería? Para empezar la resolución de este problema, primero debemos registrar todos los datos que nos dan y las incógnitas que son lo que hay que resolver el problema. Bueno, empezando por los datos que nos dan en el problema como en la figura del mismo, tenemos caudal total 254.3 litros por segundo. Este es el caudal total que se tendrá a la salida, tal como se puede observar en la imagen. La presión en el punto 1, ¿dónde está el punto 1? Aquí está el punto 1 y acá está el punto 2. La presión en el punto 1 nos dice que es de 343 kilopascales. La presión en el punto 2, esa es la incógnita, porque dice ¿cuál es la presión en el nodo final? Primera incógnita. Luego, ¿cuáles son los caudales que pasan por cada tubería? Aquí debemos establecer, en mi caso voy a establecer este tramo 1 y el de acá abajo tramo 2, entonces sería caudal 1, la segunda incógnita, y caudal 2 en el tramo 2, la tercera incógnita. Hay que tener en cuenta que para tener resultados verdaderos y no erróneos se debe trabajar con las mismas unidades. Para ello vamos a tener en cuenta algunas equivalencias. En este caso, 1 kilopascal es igual a 0.10 metros columna de agua, y entonces la presión en el nodo inicial es igual a 343 por su equivalencia, que nos daría 34.3 metros columna de agua. Siguiendo con la toma de datos del problema, colocaré en una tabla los datos del tramo 1 y los del tramo 2. Como ya lo dije anteriormente, el tramo 1 lo he establecido de arriba y el tramo 2 el de abajo. La longitud en el tramo 1 es de 263 metros. El diámetro 1 es de 250 milímetros, pero para pasarlo a metros, 250 dividido para 1000. La rugosidad, como lo decía en el problema mismo, ambas tuberías son de asbesto cemento. Entonces debemos ir a la tabla de rugosidad para la fórmula de Darcy-Weisbach. Nos dice que el asbesto cemento tiene una rugosidad que varía de 0.3 a 3. En nuestro caso se toma 3. ¿Por qué tomo 3? Porque es la más desfavorable. Entonces 3 milímetros, 3 dividido por 1000. Luego el coeficiente de pérdidas menores, 7.6 en el tramo 1. Y en el tramo 2 nos dice la longitud del tramo, 277, diámetro en el tramo 2, 300 milímetros, dividido para 1000 para convertirlo en metros, y la rugosidad, como es el mismo, simplemente lo copio. Y el coeficiente de pérdidas menores en el tramo 2, 7.4. Ya tenemos registrado todos los datos. Ahora vamos a la resolución del problema. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Como ya lo dije anteriormente, vamos a aplicar el método de Darcy-Weisbach, donde la pérdida por fricción es igual a 2 veces la longitud por el caudal elevado al cuadrado sobre logaritmo vulgar base 10. Dentro del logaritmo, la rugosidad sobre 3.7 por el diámetro
de la tubería más 5.74 sobre 4 por el caudal sobre viscosidad cinemática por pi por diámetro elevado a la 0.9 y todo eso elevado al cuadrado, que multiplica la gravedad por pi al cuadrado por diámetro a la quinta. La otra fórmula es la de pérdidas por accesorios, o más conocida como pérdidas menores. Es igual a 8 por el coeficiente de pérdidas menores por el caudal al cuadrado, sobre pi al cuadrado por gravedad por diámetro a la cuarta. Y la ecuación de la conservación de la masa nos dice que el caudal que sale es igual a la suma de todos los caudales que entran. En este caso, caudal total es igual a la suma del caudal 1 más caudal 2. Despejando caudal 2 tenemos que caudal 2 es igual a caudal total menos caudal 1. Bueno, hay que recordar que el principio de las tuberías en paralelo dice que la sumatoria de las pérdidas en el tramo 1 es igual a la sumatoria de todas las pérdidas en el tramo 2. Hay que tenerlo siempre presente, por lo que lo escribiré. La pérdida total en el tramo 1 es igual al tramo 2, por lo que escribiré eso también en la ecuación. La pérdida total en el tramo 1 es igual a la pérdida total en el tramo 2. Ahora debemos reemplazar las fórmulas en esta ecuación. En este caso copiaré toda la ecuación para no transcribir todo. Las pérdidas totales en el tramo 1 es igual a las pérdidas de fricción en el tramo 1 más las pérdidas por accesorios en el tramo 1. También copiaré las pérdidas en el tramo 1. Y eso es igual a las pérdidas totales en el tramo 2, que es igual a la pérdida por fricción en el tramo 2 más la pérdida por accesorio en el tramo 2. Para hacerlo un poco más rápido, copio la del lado izquierdo y le cambiaré el subíndice a todos los que cambian. ¿Cuáles son los que cambian? La longitud en el tramo 2, el caudal en el tramo 2, la rugosidad en el tramo 2, aunque bueno, igual sería lo mismo, pero hay que hacerlo. El diámetro en el tramo 2, el caudal en el tramo 2, el diámetro en el tramo 2, el diámetro de acá en el tramo 2, el coeficiente de pérdidas menores en el tramo 2, el caudal en el tramo 2 y el diámetro en el tramo 2. Ahora ya tenemos la ecuación, pero si ustedes pueden notar, al resolverla ahí no se podría prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, caudal en el tramo 1 y caudal en el tramo 2, por lo que debemos reemplazar también la ecuación de la conservación de la masa, que nos dice que caudal 2 es igual a caudal total menos 1. Entonces voy a hacer una copia para poder escribir aquí. Ahora tengo que reemplazar el caudal 2 con su respectivo valor. Esto es solo en el costado derecho de la ecuación. Caudal 2, borro su contenido y aplico un paréntesis porque son dos términos y luego pego el valor. Caudal 2 igual a caudal total menos caudal 1. Esto aplico donde se encuentre el caudal 2 en todos los términos. Caudal 2, lo pego, perdón, caudal 2 aquí también,
como la ecuación va creciendo, ya no cabe en su tamaño, por eso la amplío un poco más. Acá también hay un caudal 2. No olviden suscribirse en el canal para que no se pierdan ningún video de estos. Hay que tener en cuenta también que resuelvo en Excel los ejercicios yo, porque mi docente pide todos los deberes de manera digital y es una muy buena alternativa. De hecho, no gastamos hojas, ayudamos al medio ambiente y podemos realizar varios ejercicios porque es una hoja digital. Podemos cambiar valores y realizar varios ejercicios. Siguiendo con la resolución, debemos escribir las dos partes de la ecuación en una celda. Debido al tiempo, yo ya la tengo escrita en el lado de aquí y en el lado de acá, estableciendo una celda a la cual vamos a encontrar la variable. Entonces aquí pondremos: aplicando solver, se determina el caudal en el tramo 1. Como ustedes pueden ver, aquí tengo 0. Aquí se podría ir variando hasta encontrar el caudal para que se cumpla dicha condición. ¿Cuál es la condición? De que la pérdida en el tramo 1 sea igual a en el tramo 2. Es el principio de las tuberías en paralelo. Para ello vamos a aplicar solver, porque esto sería muy tedioso ir probando aquí un caudal hasta encontrar ese dicho valor. Ahora nos vamos a datos, en solver seleccionamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El que contenga la ecuación. En este caso se encuentra la incógnita en los dos extremos, se puede seleccionar cualquiera, pero yo selecciono el término de la izquierda. Luego nos dice para un valor máximo, mínimo o un valor de. Cuando en el otro extremo de la ecuación se encuentra un valor constante, pero en este caso no, se puede asignar un valor de, pero en este caso queremos el mínimo valor, con el mínimo valor que se cumpla dicha condición. Ahora nos pregunta, cambiando las celdas variables, ¿qué celdas vamos a cambiar? Esta es el caudal, la incógnita que vamos a encontrar. Luego, sujeto a restricciones, claro que debemos añadir una restricción, la principal, que nos dice que la pérdida en el tramo 1 es igual en el tramo 2. Tiene que cumplirse esta condición sí o sí, caso contrario estaría mal. Luego nos pregunta, convertir variables sin restricciones en no negativas. Este lo dejamos porque el caudal siempre es un valor positivo y el método de resolución no lineal. Le damos en resolver y nos dice solver encontró una solución. Excelente. Conservar solución de solver. Ok. Como se puede observar, la pérdida en el tramo 1 es igual al tramo 2. Bueno, aquí solo hay que quitar la vista de los decimales y ya. La pérdida en el tramo 1 es igual a la pérdida en el tramo 2 con este caudal. Ya tenemos resuelta una incógnita que es el caudal en el tramo 1. Como está en metros por segundo, lo multiplicamos por 1000 y lo tenemos en litros por segundo. Luego se encuentra el caudal en el tramo 2. Caudal en el tramo 2, ¿cómo lo encontramos? Con la ecuación de la conservación de la masa, que fue el reemplazo que hicimos en la ecuación. La ponemos aquí. Caudal en el tramo 2 es igual a caudal total menos caudal 1. Nos vamos al caudal total dividido para 1000 porque debe estar en las mismas unidades y menos el caudal en el tramo 1, que es el que recién encontramos. Pues bien, ya tenemos el caudal en el tramo 2, 155.3. Siguiendo con la resolución, debemos encontrar la otra incógnita, que es la presión en el punto 2. ¿Cuál es la presión en el punto 2? Fácil. La presión en el punto 2 no es nada más que la presión en el punto 1 menos la pérdida. La pérdida. ¿Qué pérdida? Cualquiera, porque tanto puede ser la pérdida en el tramo 1 como la pérdida en el tramo 2, porque es igual, es la misma.
Entonces tenemos la presión en el punto 2 es, como se sabe que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 menos la pérdida, como esa pérdida ya se la calculó, simplemente la cogemos y la transcribimos. Pérdida en el tramo 1 es igual a la pérdida en el tramo 2 y es esta, de 10.45 metros. Ahora bien, la presión en el punto 2 es la presión en el punto 1, hay que ver que estemos trabajando con las mismas unidades, menos la pérdida, que nos da 23.85 metros columna de agua. Una vez que se haya concluido el problema, es muy importante colocar un recuadro en la parte final respondiendo todas las incógnitas. La presión en el punto 2 es la que recién acabamos de calcular. Presión en el punto 2, ¿en qué unidad? En metros columna de agua y en kilopascales. Luego, también nos preguntaba el caudal en el tramo 1 es y el caudal en el tramo 2. ¿Cuál es el caudal en el tramo 1? El caudal que lo calculamos aquí con Solver. Y también para expresarlo en litros por segundo se lo multiplica por 1000. Es una conversión básica de metros cúbicos por segundo a litros por segundo. Y el caudal en el tramo 2, que lo encontramos con la ecuación de la conservación de la masa, también lo dejamos expresados en litros por segundo. Pues bien, hemos terminado la resolución del problema de redes de agua potable de sistemas en paralelo. No olviden suscribirse para más videos así. Si tienen algún inconveniente, no olviden dejarlo en los comentarios, que será un gusto responderles. Hasta pronto.